Hoy te quiero contar también que es un día especial. Fíjate que por primera vez desde que comenzamos nos visita aquí en el estudio, en directo, un parlamentario. Y nada menos que también tiene una historia él, porque es el parlamentario más votado en la región de Coquimbo. No de la última elección, sino que de todas las elecciones, más de 100.000 votos. Hemos conversado también con él, con don Daniel Manucheri, diputado. Bienvenido. Gracias, Freddy, y también felicitarte por este programa que, al margen de que está todo muy bonito el estudio, creo que es una instancia muy necesaria de poder tener espacios para poder discutir, plantear ideas más allá a veces de... Porque sabemos que en Chile existe el pluralismo, hay libertad de prensa, pero a veces esa libertad se ve afectada porque hay cierta prensa que en sus ideas es más hegemónica, las ideas del poder. Por tanto, creo que este tipo de espacios, justamente como dices tú, para el pensamiento crítico, para poder expresar opiniones distintas, para poder buscar la verdad, creo que son muy relevantes. Muchas gracias, diputado. Y hemos ido creciendo así, como usted lo ha visto, de a poco. Eso es bueno. Con la ayuda de la gente, como dice la canción de los Beatles, ¿no? Con una pequeña ayudita de los amigos hemos estado creciendo y queremos también saber y entregarle a nuestro público, Daniel, una mirada de lo que está ocurriendo. Y dijimos, chuta, ¿a quién invitamos para eso? Y dijimos, bueno, Daniel, porque ha dicho y ha tenido voz cantante en muchos de los temas que están hoy día diputados y por eso que lo trajimos. Antes de analizar caso a caso, ¿cómo ha visto, ¿no? ¿Qué titular le ponemos a este gobierno que llegó además con una amplia mayoría en marzo a hacerse cargo de este país? Yo creo que, Freddy, este gobierno ha sido un gobierno más bien que ha quedado demostrado que lo que vendían era esto que se llama humo. Las distintas materias que nosotros estamos viendo van mostrando que lo que se planteó, no solo en esta campaña, sino lo que se planteó durante más bien décadas. El señor Kast fue candidato casi por 12 años, con discursos que en 4 o 5 meses quedó demostrado que no eran más que solo eslogan de campaña, partiendo por lo de seguridad. En seguridad, aquí nosotros veíamos la campaña, un Kast que caminaba y mientras caminaba iba diciendo, no, para esto tenemos el plan implacable y para esto no, el plan no sé cuánto. Y cuando llegó al gobierno, la verdad es que el único plan que tenían era el plan que había hecho el gobierno del presidente Boric en materia de seguridad, con una ministra que ni siquiera sabía, iba al Congreso y ni siquiera podía leer de corrido. El nivel de improvisación que nosotros hemos visto en materia es escandaloso. Lo que acontece con la economía nacional, en donde se hizo una promesa brutal respecto a la economía y lo que nosotros vimos a las 3 semanas fue que las medidas que habían eran medidas que afectaban a la gente, el bencinazo. Luego hoy día con una mega reforma que lo que hace es entregar privilegios al 1% más rico a costa del 99% de la gente. Las improvisaciones en la salida, si cada 4 días ha ido saliendo una autoridad de gobierno. ¿Cuáles son los motivos de la salida? Inoperancia, delitos sexuales, drogas, o sea, y esto es una constatación de hechos. Por tanto, creo que son situaciones que demuestran un poco por qué un gobierno que llega con un 58% de votos, en todas las encuestas hoy día su respaldo oscila entre el 25 y el 30%, es decir, un gobierno que en 5 meses se desploma a la mitad. ¿Usted se atrevería, diputado, a usar la palabra estafa, ¿no? como el concepto, al menos, o la idea, al menos, como lo planteó la ex vocera Camila Vallejo? Evidentemente es un gobierno que vendió un cuento a los chilenos que no era lo que termina aconteciendo en su gobierno. Cuando uno ve que ni siquiera tienen autoridades capacitadas para ocupar los cargos, la pregunta es ¿qué hicieron 12 años? O sea, alguien que durante 12 años estuvo postulando a ser presidente de Chile. Su único trabajo era eso, el presidente Kast no tenía otro trabajo, su trabajo era ser candidato. Entonces tú dices, oye, si alguien llega al gobierno, lo mínimo es que pueda tener elenco, plan, proyecto y no llegar a improvisar como lo hemos visto, porque esa improvisación la terminan pagando los chilenos. ¿Qué es lo que queda y la posición que pasa, diputado? ¿Por qué uno siente que no de alguna manera no se ha articulado tampoco la oposición? Y lo dicen también personas incluso del mismo conglomerado, ¿no? ¿Qué falta, cree usted? Mire, yo creo que las fuerzas progresistas de alguna manera han conseguido
el mantener ciertos grados de unidad. Eso yo prefiero ver el lado medio lleno que el lado medio vacío. Al inicio de este gobierno existían distintas tesis políticas. Una de esas tesis políticas era que cada fuerza tenía que articularse separadamente de las otras. Hoy día lo que nosotros hemos logrado de alguna manera es que esa tesis no triunfe y que se entienda la necesidad de la unidad. Hoy día de alguna manera la oposición se está articulando. Tenemos un tremendo desafío que es pasar de la oposición, de ser una crítica al gobierno, a poder ofrecerle un proyecto a los chilenos. Ese sin duda es el paso importante que hoy día tiene que dar la oposición, el cómo somos capaces nosotros de generar un proyecto de país que sea una alternativa a la ultraderecha. Sí, nosotros sabemos que históricamente el Partido Socialista, su partido de diputados, cada cierto tiempo desentierra el hacha, ¿no? El hacha de la bandera. Y ahora, al parecer, también están muy ásperas las relaciones dentro del Partido Socialista, ¿no? Lo que pasó, por ejemplo, entre la senadora Chicardini y la senadora, ahí estamos viendo la foto, Bodanovich, ¿no? Presidenta del partido. ¿Qué pasa ahí, ¿no? en el PS y cómo se arregla, cree usted, esa situación? Mire, lo primero yo creo que hay que entender lo que es la historia del Partido Socialista. El Partido Socialista es un partido que nace en la diversidad. A diferencia de otros partidos de la izquierda que tienen la uniformidad en su pensamiento, el Partido Socialista es una confluencia. Cuando nace en el año 30 va desde anarquistas, trotskistas, gente que venía del mundo, del mundo más cristiano de la izquierda, masones, logra confluir. El Partido Socialista en su historia ha tenido quiebres, recordemos lo que sucede con Ibáñez del Campo en algún minuto, en donde el Partido Socialista, una parte del Partido Socialista se va con Ibáñez del Campo y otra parte que con Salvador Allende se resta del gobierno. En la década de los 80 el Partido Socialista llegó a tener 22 partidos socialistas distintos. Entonces, es un partido que ha tenido en su historia diversas posiciones y un partido que tiene que ver con esta capacidad de ser almas libres dentro del Partido Socialista. El Partido Socialista es un partido que cree en la igualdad, pero también cree en la libertad. Dicho eso, han existido distintas tesis políticas. Yo decía, nosotros hemos tenido una posición nítida política desde el principio, que ha sido unidad de la oposición y una oposición firme al gobierno de Kast, porque nosotros tenemos la convicción que es un gobierno que quiere imponer retrocesos a los derechos sociales de los chilenos y las chilenas. Y ante eso hay que ser firme. Y el resultado, al margen de los distintos debates que pueden haber habido, es que el Partido Socialista ha asumido esta posición en la cual nosotros nos encontrábamos en el primer como día. estos son parte, ¿usted cree, del ADN entonces del PS históricamente, que hayan de estas diferencias? No, hay que ser bien claro en lo que aconteció en esta situación específica. En esta situación específica lo que hizo la senadora Chicardini fue un punto de alerta ante una situación que parecía compleja, que era que el Partido Socialista terminase sumándose a un acuerdo que no es porque uno esté en contra de los acuerdos. Yo soy parlamentario, uno va a parlamentar al Congreso, va a construir acuerdos. El punto de fondo es sobre qué se construye acuerdo. Y a nosotros nos parecía escandaloso que un acuerdo fuese conforme a no ir al Tribunal Constitucional, como planteaba el gobierno, a cambio de reducir los tiempos de la invariabilidad, que es un candado en contra de la democracia. Por tanto, lo que termina aconteciendo, creo que nosotros lo dijimos, más valía 2 o 3 días de prensa de la división del Partido Socialista que la foto del Partido Socialista ratificando la mega reforma de Quirós y de Kast. Porque la disputa interna dentro del Partido Socialista probablemente en 2 o 3 semanas ya nadie se iba a acordar. Pero la foto con Quirós era una foto que iba a permanecer durante décadas como símbolo de una traición al pueblo y a los propios principios del Partido Socialista. Ya, o sea, ahí nació entonces esta decisión de la senadora Chicardini de enfrentar esto. Entonces, yo creo que ella hizo lo correcto y lo importante al margen de la disputa que pueda existir, que siempre además hay que dejarlo claro, son disputas respecto a ideas. Esto no entra en el plano personal, son disputas respecto a tesis políticas. A veces se habla de, estos son temas de estilo, no, esto no tiene que ver con estilo, esto tiene que ver con tesis políticas de fondo respecto de cómo nosotros nos planteamos frente a un gobierno que a nuestro juicio es un gobierno de ultraderecha y que
su agenda es una agenda que va completamente en contra de las ideas nuestras y de los intereses, a nuestro juicio, Perfecto. de los trabajadores y de la gente de nuestro país. Diputado, nosotros aún no sabemos qué va a pasar mañana en el Senado, finalmente cuando, a propósito de lo que está hablando, ¿no? se vote esta ley, que mañana puede pasar ya definitivamente a ley, ¿no? Este proyecto llamado de la reconstrucción, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasaría a Chile, cree usted, si finalmente esto ocurre? ¿Hacia dónde apunta realmente, cree usted, esta mega reforma del presidente Castro? Nosotros la hemos denominado bien la ley de los superricos. ¿Por qué? Porque el espíritu de esta ley es el entregar privilegios al 1% más rico de este país a costa del 99% de la gente. La tesis de Quirós es la misma tesis que se enarboló durante la década de los 80 en Chile, que decía, mire, nosotros ayudemos a estos empresarios al 1% más rico y por arte de magia va a chorrear lo que a ellos le vaya bien a la gente. La verdad es que finalmente la gente termina poniendo la copa para ver si llega alguna gotita y nunca llega ni una gotita de lo que chorrea el beneficiar a los más ricos. Esto lo hizo Reagan, lo hizo Thatcher también y también fue un fracaso, porque si nadie está en desacuerdo en poder entregar incentivos a la inversión y al crecimiento, yo creo profundamente en el crecimiento, pero lo que aquí debió haber hecho el gobierno es decirle, mire, a usted, señor empresario, le vamos a hacer un descuento del 3%, pero usted en vez de ese 3%, ese 4% que se le va a descontar de impuestos, en vez de que vaya a su bolsillo, nosotros le exigimos que usted, por ejemplo, si tiene una sucursal en Santiago, me abra una sucursal en Coquimbo, me abra una sucursal en Atacama, me abra una sucursal en Temuco, o que usted, si vamos a hacerle un descuento tributario, usted contrate más gente, capacite a la gente. Tenemos una crisis a portas de explotarnos en la cara con la automatización, con la inteligencia artificial. Se requiere capacitar a la gente, capacitemos a la gente. Nada de eso se pide. Esta es una reforma que hace una transferencia indirecta a los más ricos sin pedirles nada a cambio. Por tanto, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver con esta reforma? Lo que nosotros vamos a ver con esta reforma al cabo de 3 o 4 años es que vamos a aumentar el déficit fiscal, que tanto hablaba la derecha, vamos a aumentar el déficit fiscal, vamos a tener la deuda pública más grande de la historia o de las últimas décadas a lo menos, y vamos a tener recortes sociales, porque para poder financiar esto vamos a tener que tener mayor recortes sociales, lo vamos a ver en la próxima ley de presupuesto. ¿Y qué es lo que no vamos a ver? No vamos a ver tasas de empleo, como ellos dicen, que aquí vamos a generar 1 millón de empleos, nada de eso. Y cuando nosotros le hemos consultado a ellos, dicen, mire, este proyecto no genera empleo, mantiene el empleo. O sea, partieron de la base de decir que esto iba a ser una solución para el empleo, a decir que esto iba a mantener el empleo, y vamos a ver qué es lo que pasa en 3 o 4 años. Pero el escenario es un escenario complejo y fue advertido. O sea, nadie puede decir, mire, en 3 o 4 años más nada de esto que yo estoy diciendo no fue advertido. Y no fue solo no advertido por nosotros, fue advertido por órganos como el Fondo Monetario Internacional, el Consejo Fiscal Autónomo, que no son órganos bolcheviques, o sea, son órganos que normalmente tratan en sus opiniones de resguardar intereses financieros, de estabilidad financiera del país y de otro tipo. Esto no es, como digo, no son órganos de ultraizquierda advirtiendo. Y el gobierno no escuchó nada de eso. Por tanto, creo que es una reforma que va a ser compleja para los chilenos. Y con invariabilidad también. Y con invariabilidad, que el punto más, que es donde nosotros, Freddy, hemos dicho que es complejo, porque Quirós nos está pidiendo que creamos en él, porque cuando nosotros le hemos pedido, oiga, un paper, un dato, un país que haya hecho lo que usted está diciendo que haya sido exitoso, él no los tiene y él dice, crean en mí. Como bien dijo el otro día la senadora, uno puede creer en los santos, puede creer en San Lorenzo, en la Virgen de Andacollo, pero no me pida que crea al ministro de Hacienda, no se le pide creencia, se le piden datos. Pero como nosotros pensamos que el ministro Quirós está equivocado, el problema de fondo es que inclusive si el ministro Quirós en sus mejores escenarios se proyecta un déficit fiscal. El problema de fondo es que en 4 años no podemos cambiar nada con esta invariabilidad. O sea, ellos pusieron un candado a la democracia. Es como un seguro
antidemocracia que le están entregando a los grandes empresarios de nuestro país. ¿Y usted cree en el ministro Quirós, diputado? No, yo al ministro Quirós no le creo nada, nada de nada. Creo que es una persona o sea, el ministro Quirós, su trabajo era ver cómo, su trabajo antes de ser ministro, era ver cómo le hacía ganar más dinero a los grandes empresarios de este país a cualquier costo. Lo de las colusiones y su rol creo que es muy evidente. Recordemos lo que significó para la gente las colusiones de los remedios y los pollos. Pero ya lo vimos en acción en el primer día, con el bencinazo, en donde él toma una decisión que termina haciendo que suban las gasolinas en nuestro país, porque él toma una decisión al aplicar el MEPCO de otra manera. Y esa decisión termina repercutiendo en un alza entre 400 y 600 pesos de las distintas gasolinas. Pero además la manera como él ha conducido toda esta reforma, si lo que hizo con el PPD demuestra que la trampa es parte de la manera de conducir. Y un ministro de Hacienda, uno espera que sea una persona seria, no una persona que, mira, le vamos a meter aquí un puntito más, total, estos gallos no cacharon, total, llegó uno menos que le falta. O sea, claro. Cuando se dice dar garantías al mercado, lo que más dará garantía al mercado es tener un ministro serio, no un ministro que actúa de esta manera como lo ha hecho el ministro Quirós. ¿Cómo lee a propósito de eso, diputado, este siguiente titular, que todavía no sabemos qué pasa con este caballero, ¿no? El ex subsecretario Rodríguez, que la contramuestra ahora negativa, bueno, en realidad no es una contramuestra, sino que otro test que se hizo, ¿no? Tensa el debate político sobre el test de drogas. ¿Qué pasó? Se hizo un test de drogas que salió positivo. Después el mismo estudio o laboratorio que lo hizo volvió a decir que era positivo, pero él se hizo otra muestra y esa habría salido negativo en otro lugar, ¿no? Como dice esta nota, en un examen capilar que se hizo en el laboratorio del Hospital Clínico de la Católica, reactivó entonces el debate político en torno al sistema de control de droga aplicado a las altas autoridades, y mientras algunos parlamentarios plantearon la necesidad de revisar los protocolos utilizados por los laboratorios y resguardar la honra del ex subsecretario, otros insistieron en que el procedimiento oficial aún no ha concluido y llamaron a respetar el mecanismo de contramuestra establecido por la ley, ¿no? Repetimos, se hizo una muestra, salió positiva de droga, en el mismo laboratorio donde se la hizo, la segunda muestra también salió positiva, esa sí que es la contramuestra, ¿no? Y él ahora se hizo esta en el laboratorio de la Católica, que salió negativa. En el contexto, además, esto, Daniel, de lo que decía el entonces candidato Kast, ¿no? en contra del gobierno anterior, donde llamaba a hacerse estos exámenes, ¿no? Y a ser duro frente a autoridades que tenían positivo en droga. Sí, mira, yo creo que te agradezco la pregunta porque creo que es importante el aportar ciertos datos que yo he visto mucho en la prensa que son falsos, que son abiertamente parte de alguna campaña comunicacional. Estos exámenes nacen por una indicación que hicimos junto con la senadora Chiccardini a la ley de reajuste del sector público en enero de este año. Nosotros lo que solicitamos ahí fue exámenes de drogas para todas las autoridades y esos exámenes tenían que ser públicos y de pelo. Cuando llegó el gobierno no hizo los exámenes, era al momento de asumir. El CAS hizo unos exámenes que nadie los conoce muy bien ahí en la OPE antes, etcétera, pero eso no es el examen que la ley le solicitaba. Nosotros tuvimos que ir a la Contraloría y la Contraloría en abril se pronunció y le dijo al gobierno que tenía que hacer los exámenes y que tenían 30 días desde que asumieron. Salieron todos corriendo a hacerse los exámenes. El subsecretario y el ministro Quirós fueron de los últimos que se hicieron los exámenes. Pero además la Contraloría fijó un procedimiento, porque algunos dicen, no, es que yo ayer escuchaba en un programa en la mañana y decía, no, es que no hay un procedimiento. No, la Contraloría fijó un procedimiento. El gobierno licitó un laboratorio. Este es un laboratorio que este gobierno eligió. Y lo que decía este procedimiento era que había que tomarse el examen de pelo y ese examen de pelo el subsecretario se lo tomó y ese examen fue positivo. Con posterioridad, ¿qué es lo que sucede? El subsecretario tenía el derecho de exigir que se analizara la contramuestra. Esa contramuestra que el subsecretario se tomó en su momento, porque también hay que decirlo, las contramuestras siempre son tomadas al momento de que es decir, le sacan un mechón, claro, y automáticamente se saca otro mechón para la contramuestra. ¿Por qué?
porque esto sería el absurdo. O sea, si a mí en la calle me pilla un policía, cualquier persona le hace un narcotest, esa persona no puede llegar al mes y medio y decirle, oiga, no, mire, pues si ahora... Ahora me salió bien. No, ahora me salió bien, pues anule el anterior. O sea, Y en otro lado es en el no, momento. El subsecretario es sacado por el gobierno y el subsecretario, en vez de solicitar que se revise esa contramuestra, el subsecretario va a otro laboratorio con otro examen, con otro estándar. Ojo, el estándar de la Universidad Católica mide menos cantidad mide más cantidad para dar positivo que el examen que tenía en este laboratorio. Por tanto, aquí había un problema efectivo de procedimiento. Entendiendo eso, diputado, ¿qué es lo que encierra entonces el caso de este ahora todavía, ¿no?, ex subsecretario Rodríguez? ¿Qué encierra para usted entonces? No, yo más que todo creo que lo primero es la incoherencia del gobierno. Yo no quiero apuntar al subsecretario porque es un tema por eso personal de ellos, hablo del caso, sino más bien del gobierno, porque el gobierno habla de exámenes preliminares, habla un montón de cosas, pero igual lo tuvo que sacar, porque el gobierno sabe lo que implica el examen. Y lo que nosotros hemos dicho es, si hay tanta especulación, analicen la contramuestra. Hay una contramuestra tomada, analícela, que el laboratorio lo analice. Pero no toda esta campaña que se ha hecho. Oiga, si yo ayer veía algunos parlamentarios que ahora apuntaban al laboratorio. No, es que el laboratorio el año 2020 tuvo un sumario porque las oficinas no eran como correctas. O sea, hay que ser serio, porque esta misma gente son los que andaban haciendo gárgaras por el tema de los exámenes de droga. Y ahora que las drogas golpean al gobierno, porque ojo, el caso del subsecretario no es el único. Hay seremis que han salido ya por casos de droga. Entonces, y que el gobierno no ha entregado los resultados públicos. Salen rapidito ahí, miren, váyase rapidito, porque de repente esto nos puede afectar. Y es muy complejo porque el gobierno sabe que esto toca su credibilidad. Porque finalmente lo que uno le pide a una persona es la coherencia entre lo que dijo y lo que hace cuando llega al poder. Y la dureza con que lo dijo también el entonces, repetimos, candidato Kast, ¿no?, en contra del gobierno. O sea, el candidato Kast andaba emplazando al presidente Boric en los foros y dando a entender que prácticamente era un consumidor de drogas. Entonces, instalando la idea de que las drogas estaban presentes en el gobierno desde la alta autoridad, ¿no? Por eso que llama tanto la atención este caso, por ejemplo acá, ¿no? Boric tuvo que exhibir acá, según esta nota de TT13, el test de drogas tras ser emplazado nuevamente por Kast. No estoy presto para shows. Todo esto fue en el debate presidencial de Anatel, como dice ahí la nota. Claro, estas son las incoherencias que me imagino la ciudadanía tampoco está entendiendo, ¿no? Ayer el subsecretario señalaba que podían haber un cambio de mechón, otros parlamentarios decían lo mismo, un cambio de mechón. O sea, imagínense especular que el laboratorio cambió su mechón. De otra parte del cuerpo, eso. Es que yo no sé a qué se referirá. Se referirá a que ese mechón era de otra autoridad, claro, etcétera. O sea, si alguien tiene ese nivel de cuestionamiento, porque yo, como digo, también lo vi a algunos parlamentarios, corresponde que los antecedentes lo entreguen a la Fiscalía, porque hablaríamos de algo muy grave que además pondría en tela de juicio, porque si hay una adulteración de un examen, uno pudiese cuestionar todos los exámenes que se hizo el gobierno en ese mismo laboratorio. Entonces yo creo que hay un problema más de fondo al respecto con esta situación. Y usted estaba, por último, diputado, ironizando cuando decía que este subsecretario a lo mejor había hecho toda esta reforma bajo los efectos de esta droga. Mire, yo quiero insistir respecto de lo que aconteció en el cronograma del tiempo. El subsecretario, su primer examen es aproximadamente el 24 de junio. Ya. Su segundo examen es el 8 de julio y él sale una vez que la reforma termina. Todo ese periodo transcurre mientras el subsecretario era ministro. Yo creo que todo esto se va a despejar y se despeja con la contramuestra del subsecretario. Si el subsecretario, esa contramuestra se analiza y sale negativa esa contramuestra, se acaba la controversia. Si sale positiva, se acaba la controversia. O sea, es simple. Lo que nosotros hemos solicitado es que se revise la contramuestra y para eso se hace esa contramuestra. No es válido ir a otro laboratorio a buscarla y tampoco es válido que el gobierno legitime esa acción. Por último, entonces, Daniel, ¿cómo está su región? ¿Cómo está la región de Coquimbo, ¿no?, donde usted
es diputado, ¿no? ¿Cómo va todo después de lo que está ocurrido, ¿no? con el temporal? No, nuestra región tuvo un golpe muy fuerte. Nosotros hablamos de, primero, miles de personas que lo perdieron todo. A nosotros nos tocó estar ahí con el alcalde Coquimbo. Yo estuve recorriendo, viendo la gente que de verdad veía como el agua se llevaba el trabajo de toda la vida. Tuvimos fallecidos nosotros en nuestra región. El nivel de impacto no solo en la vida directa de las personas en sus hogares, sino también en la infraestructura pública. El propio ministro de Obras Públicas ha cifrado en alrededor de 700 millones de dólares la reconstrucción en infraestructura pública. Puentes, caminos, infraestructura que es vital para nuestra economía. Por tanto, es compleja la situación que nosotros tenemos en la región porque tampoco el gobierno ha tenido la capacidad de poder señalar de dónde va a salir el dinero para financiar esto. Nosotros le exigimos al ministro Quirós y al presidente, personalmente lo hicimos, que necesitábamos recursos frescos, necesitábamos certeza, porque el ministro lo que nos ha planteado es, esto lo vamos a ver en la próxima ley de presupuesto. Nuevamente el ministro nos pide que le creamos. Oiga, pero además esto no tiene que ver con las personas, si el Estado tiene que hacer compromisos formales, porque ¿cómo sé yo que el ministro va a llegar a la ley de presupuesto? Vimos el caso del subsecretario. El subsecretario sale por un tema relacionado con su test de droga. Nadie puede asegurar que las autoridades continúen. Entonces los acuerdos tienen que hacerse con aquellos que, con el Estado, más allá que solo situaciones de palabra. Y nosotros le planteamos varias vías al ministro para poder hacerlo y el ministro rechazó todas esas vías. Diputado, muchas gracias por haber venido, ¿eh? Y ser el primer parlamentario entonces, así lo va a decir la historia de Nstock TV, ¿eh? Que vino al estudio a hablar con nosotros, diputados. Salud grande también a la región de Coquimbo, ¿eh? Muchas gracias y bueno, nuestra región es una región que sabe ponerse de pie. Nosotros nos vamos a poner de pie con o sin la ayuda del gobierno. Ya el alcalde de Coquimbo hizo un gesto importante, doloroso, muy doloroso, que era poder suspender la Pampilla, fundamentalmente pensando en poder destinar esos recursos a la gente que hoy día más lo necesita. Creo que Coquimbo es una región grande, es una región con mucha energía, con mucha fuerza, con gente que tiene un power así admirable. La gente de nuestra región tenemos ese espíritu y no me cabe duda alguna que una vez más nos vamos a ver poner de pie. Que esté muy bien, Daniel. Gracias. Hasta la próxima. Vamos a seguir hablando de actualidad, haciendo reflexiones como la que acabamos de hacer con el diputado Daniel Manucheri en Pauta en Stock.